Ya en mis años de Salamanca, pues estaba enredado con estas cosas, aunque entonces no había entendido mucho. Saqué en la revistilla citada una cosa que hablaba del progreso y el regreso, un vislumbre. Y ya cuando se anunciaba alguna cosa como manifestación ordenada desde arriba por lo de Gibraltar, ya me metía en algunos enredos con avisos, en compañía de José Luis García Rúa, que era también compañero mío de la facultad en aquellos años y que, por tanto, participó conmigo de todo eso. A Antonio Tobar lo habían hecho rector, por desgracia, esos años. Eso nos enfrentó por primera vez a Rúa y a mí con él, ingratamente, porque a Tobar le debíamos todo esto que a propósito de la filología tenía que haber recordado, que nos había proporcionado en el Palacio de Anaya una colección de los libros de lingüística y de filología, justamente con unos sillones frailunos en los que pudimos de verdad estudiar de la manera más placentera que nunca. Pero bueno, así van las cosas, así van las cosas. De todas formas, eran todavía años de revueltas menores y poco interesantes. En Sevilla, los 5 años que estuve, especialmente al final, empezó a levantarse un poco más la cosa, a través de unas sesiones que tenía, a las cuales acudía gente de otras facultades, que no eran las de letras. Se me llegó a armar un juicio inquisitorial, presumo muchas veces de haber sido el último que ha pedido un juicio inquisitorial con un catedrático juez y otro profesor secretario con interrogatorios secretos a los asistentes en aquellas cosas para encontrarme alguna culpa. Sobre todo iban a ver si era verdad que había negado la virginidad de la Virgen. Y bueno, al final me absolvieron, pero sin mucho arrepentimiento, haciéndome advertencias de que no siguiera. Allí había en Sevilla pues también algún inicio de revueltas, pero fue naturalmente cuando vine a parar por nueva oposición a Madrid en el 64, cuando sucedió algo de verdad imprevisto y grande. Había empezado el curso 64-65, cuando en febrero del 65, a finales de febrero, empezó a bullir en Madrid algo que, como después vimos, era una resonancia de lo que se estaba produciendo por todo el mundo avanzado. En Berkeley, California, en Tokio, en las universidades y los grupos de teatro, como después seguiría en Alemania, terminaría con el mayo del 68, y la revuelta en Madrid estaba muy engañada, incluso para algunos de los participantes, tomándola como una cosa antifranquista. Efectivamente, la dictadura duraba todavía, duraba en su supraestructura, como decían los marxistas, pero ya habíamos entrado en el nuevo régimen desde el momento que abrieron las fronteras, dejaron de salir trabajadores y empezaron a entrar turistas. Desde ese momento ya estábamos en un nuevo régimen que es el que hoy padecemos, el que hoy padecen ustedes conmigo, que es el régimen del dinero. Pues bien, se ve que por el año 65 este régimen estaba tratando de asentarse, y muchos chicos de esos menos formados en los diversos sitios que he citado, de alguna manera se habían dado cuenta y se levantaron contra ello. Fue el gran levantamiento de estudiantes por el mundo,
que tenía, ante todas las gracias estas, las de ser completamente inesperado. Ni las autoridades lo habían esperado, ni siquiera tampoco los jefecillos de partidos clandestinos o no lo habían sospechado. Se produjo eso, se empezaron con las grandes asambleas de finales de febrero, en la facultad de la primera, a la que me incorporé cuando llamaron desde arriba a los estudiantes pidiendo apoyo de los catedráticos, y levanté la mano y dije, aquí hay uno de esa fauna. Y efectivamente desde entonces entré en el asunto y me dejé arrastrar con la mayor alegría de mi vida. A las asambleas siguientes, cada vez más numerosas, a la gran manifestación en Cibeles el 1 de marzo, cuando ya se empezaba a acabar la cosa. Tengo que decir que desde entonces estoy viviendo de eso. Es decir, que cualesquiera de las cosas que hago, entre ellas el Ateneo y eso, vive de aquello. Fue el momento en que me di cuenta, por lo inesperado, lo improbable, de que por fuerte que el poder se impusiera, siempre cabía que se le cogiera por el sitio más inesperado y que se pudiera hacer algo. De eso sigo viviendo, y es agradecimiento para los que entonces me acompañaron y de los cuales rara vez vuelvo a ver alguno, como a Jaime Pozas en la tertulia. Ese agradecimiento es lo que quería hacer presente antes que nada. Bueno, eso a nivel personal me costó 10, 15 detenciones en los calabozos de la Puerta del Sol. Al fin, para no ir a la cárcel, me tuve que marchar. Fueron mis años de destierro en París y dando clase en Lille, que fue un destierro realmente dulce, y hasta el punto de que me costó volverme a fines del 76. Pero me volví y seguí con la enseñanza y haciendo política en la medida que se podía, es decir, despotricando de acá para allá. Panfletos, de los cuales algunos se han publicado, y también acabé por acceder a publicar artículos en El País, como antes he dicho, cuando era más joven, y en algunos otros sitios después, la Razón y demás, pero sobre todo de viva voz, siempre que se me daba ocasión, siempre que me llamaban a algún sitio, lo mismo que fueran gente del orden, profesores, directores, o que fueran anarcos con los que tenía que meterme de una manera o de otra, sindicalistas incluso, intentando hacer algo en ese sentido, hasta que esas actividades políticas han encontrado una vía pacífica, tranquila, por lo menos aparentemente, en esa tertulia política del Ateneo de Madrid, en las cuales llevamos estos 12 últimos años, con una asistencia de alrededor de 100, miércoles tras miércoles, y sin vacaciones de ningún tipo, y que, por lo mismo que les cuento, es también un poco inesperado.